Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las clases de Carretera 1 en esta ocasión para poder ver nuestro último capítulo referido a la utilización de los ordenadores en el trazado y el diseño geométrico de carreteras. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí?, a la elaboración de los planos topográficos, los cálculos de elementos de trazado y finalmente la valoración de las soluciones a las dificultades que se presentan al momento de realizar el diseño geométrico de una carretera. Para este fin vamos a utilizar justamente el programa Civil 3D, el Autodesk Civil 3D. ¿Ya? Muy bien. Entonces, efectivamente, el Civil es una plataforma es un programa que está bajo la plataforma de AutoCAD, ¿sí? Entonces, para muchos de ustedes es ya habitual esta herramienta y se tiene que configurar el área de trabajo, ¿no? Entonces, la configuración del área de trabajo, entonces, se la realiza de la siguiente manera. El Civil prácticamente tiene cuatro módulos que los vamos a estudiar. Un primer módulo que se refiere a la creación de las superficies, un siguiente módulo que se refiere justamente a la creación del diseño propio, tanto en planta y en perfil. Luego las vistas en perfil y de las secciones transversales, ¿no? Entonces, prácticamente estos módulos es que vamos a estudiar. Entonces, en la pestaña izquierda, en esa barra de herramientas, entonces tiene la opción Prospector, Setting, Survey y Toolbox. Entonces, en Survey, entonces, cuando abrimos por primera vez el Civil, entonces tenemos que configurar, ¿sí?, las unidades en metros, etcétera, pero lo importante es justamente la categoría, ¿no?, el datum, es decir, la zona donde estamos trabajando, donde se va a emplazar nuestro proyecto, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la administración de los puntos, es el primer elemento que vamos a estudiar, la administración de los puntos. Hablamos de los puntos COGO, es decir, los puntos topográficos, ¿no? Entonces, el Civil tiene una herramienta específicamente para la administración y la gestión de puntos, que sería Point, ¿no? Entonces, cuando activamos, que está dentro del menú Create Road Date, entonces, que está Point, y despliega un cuadro de herramientas y nos muestran los diferentes métodos para poder administrar los puntos. En este caso, vamos a extraer de la libreta de campos, que generalmente, hoy por hoy, las libretas topográficas se han transformado en archivos, ¿no? En archivos que tienen las lecturas de los instrumentos topográficos, ya sean las estaciones totales o los GPS, los RTKs, etcétera. Entonces, donde nos están mostrando los puntos norte, este, elevación y descripción, ¿no? Entonces, seleccionamos el formato en el que nos han pasado estos puntos y los podemos recuperar, ¿ya? De esta manera. Luego, una vez que tenemos recuperados los puntos, la siguiente etapa es justamente ya también la generación de la superficie. Y para este fin, el Civil tiene una herramienta que es justamente el Surface. Entonces, en Surface vamos a poder nosotros utilizar sus herramientas para poder construir, ¿sí?, la superficie, es decir, el modelo digital del terreno natural, el DTM, ¿ya?, a partir de los puntos topográficos que tengamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, luego que tenemos ya la superficie, entonces podemos, sobre unas superficies que se diseña una carretera. Entonces, el primer elemento que podemos utilizar es justamente, o realizar, es el diseño geométrico en planta. Y para ello, el Civil tiene una herramienta que se llama Alignment, ¿no? Y dentro de Alignment están todos los métodos para que nos ayudan a poder diseñar una carretera en planta. Es decir, tienen todos los instrumentos y los métodos de diseño geométrico en planta, exactamente y tal cual como hemos aprendido en las clases anteriores. Tienen todas estas herramientas de diseño geométrico en planta, donde efectivamente nos van a pedir el radio mínimo, nos van a pedir las longitudes de las curvas de transición, de entrada y de salida,
etcétera, ¿no? Los sobreanchos y todo aquello. Entonces, tenemos que ir alimentando estos datos al programa, ¿ya? Muy bien. Luego, el diseño geométrico en perfil. Entonces, para este caso, el Civil tiene un instrumento que se llama Profile, ¿no? Entonces, en Profile salen todas las herramientas que se requieren ya también para el diseño geométrico en perfil. Entonces, donde lo primero que vamos a extraer justamente es el perfil longitudinal del terreno natural, y sobre este perfil vamos a trazar nuestra rasante, y sobre esa rasante vamos a diseñar nuestras curvas verticales, ¿sí? De esa forma vamos a trabajar, y todos estos instrumentos ya lo tiene el Civil, ¿no? Entonces, y finalmente, también tiene las secciones transversales tipo. Entonces, el Civil tiene una herramienta que se llama Assembly, y es aquí donde vamos a ir ensamblando las diferentes secciones transversales que tiene el Civil ya construidas. Las que no hay, entonces también las podemos construir, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar esta herramienta. Entonces, fíjense, por ejemplo, ya estamos construyendo acá, justamente utilizando la paleta Tool Palettes del Civil, y están todos los elementos que componen una sección transversal tipo, que en una carretera podemos tener 3, 4, 5 y más secciones transversales tipo, ¿ya? Muy bien, de esa manera vamos a ir construyendo. Entonces, el Civil tiene prácticamente ya parametrizados, o sea, secciones o elementos, subensamblajes, que se llama así, subensamblajes parametrizados, de donde podemos cambiar ancho, pendientes, espesores, etc. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, es una sección transversal de un casil de circulación, una cordón cuneta, ¿sí? Las cunetas de las carreteras, pues, para área urbana, para área rural, etcétera, y las aceras, ¿no? Muy bien. Aquí ya tenemos otro tipo de secciones transversales para ya también taludes en corte, como acá, o taludes en terraplén, ¿no? Para diferentes tipos de sectores, ¿ya? Entonces, y de esa manera vamos a ir construyendo las secciones transversales tipo. Ahora quiero mostrarles rápidamente la generación del modelo digital de la carretera. Entonces, para ello vamos a utilizar el comando cosidor, y es aquí donde, como tenemos la planta, el perfil y la sección transversal, entonces podemos generar el corredor, que sería prácticamente el modelo digital de la carretera en 3D, ¿no? Entonces, con este comando vamos a poder generar justamente el modelo digital de nuestra carretera, ¿ya? Entonces, y finalmente vamos a poder generar el reporte de la memoria de cálculo, ¿no? Entonces, y para ello vamos a utilizar el comando toolbox, ¿no? Que está justamente en la barra de herramientas. Y en toolbox vamos a poder sacar, extraer toda la memoria de cálculos, tanto de la planta, del perfil, de las secciones transversales, y lo que interesa más a la hora de la construcción justamente son las estacas, ¿no? Que es justamente del corredor. Se saca las estacas del corredor y nos grafica prácticamente de esta forma, ¿no? Tenemos las cotas a diferentes distancias para poder colocar las estacas y hacer, digamos, tanto los cortes hasta esos niveles, o a la hora de la construcción de las diferentes capas estructurales, también de la capa base, de la subbase, etcétera, ¿no? Y de esta manera se extrae toda la memoria de cálculos. Y finalmente tenemos justamente ya la construcción o la elaboración de los planos de construcción. Entonces, para ello vamos a utilizar el comando output. Entonces, y en output están justamente para la creación de los wireframe, para poder determinar nuestros planos, para poder extraer nuestros planos a lo largo de nuestra carretera, tanto en planta como en perfil y de las secciones transversales, ¿ya? Para ello, vamos a extraer justamente ya para las secciones transversales, vamos a utilizar el create section state. Entonces, y ya en el directorio de plan production es que se generan las secciones transversales, ¿no? Entonces, fíjense, el programa del Civil va a poder generar todas las etapas, desde el inicio, desde poder introducir los parámetros del diseño geométrico de la carretera, realizar el diseño geométrico en planta, ¿sí? Poder realizar las curvas horizontales, el diseño de las curvas horizontales, el diseño en perfil, la rasante, el diseño de las curvas verticales, el ensamblaje de las secciones transversales
y la generación de la memoria de cálculos y la generación de los planos. En definitiva, tenemos prácticamente todo el ciclo que dura el proyecto de diseño geométrico de una carretera. Con esto hubiéramos concluido toda la asignatura. Por toda su participación y su atención a esta clase. Nada más me resta agradecerles por toda su paciencia que han tenido conmigo, por su participación, y será Dios mediante hasta una próxima oportunidad. Por todo ello, desearles todo lo mejor, mucho éxito, y será hasta pronto. Muchas gracias, queridos estudiantes.